tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del llamado Santo del Amor. ¿Lo conoces? En nuestra sección infantil el cuento La fila en el hospital. Adolfo amaba profundamente a su hijo Adrián. Lo llevaba con frecuencia a revisión médica para evitarle enfermedades mayores. El pequeño había recibido todas las vacunas. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo tiene misericordia con los pecadores. Y en el santoral te diremos quién fue el profeta Eliseo. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Diario de un perro. Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Segundo mes. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. Cuarto mes. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Quinto mes. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pipí adentro de la casa, pero nunca me habían dicho dónde debo hacerlo. Además, como dormía en la recámara, dice que ya no me aguanta. Mes 12. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos se deben de sentir de mí. Mes 13. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito humano me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que está pasando. Mes 15. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia humana ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo techo que me cobije. Mes 16. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó y me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Encima de eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, les ladré. Se están olvidando de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Me habían olvidado. Mes 17. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa.
Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de haber perdido. Mes 18. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos niños y jóvenes como mis hermanitos humanos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras. Decían, a ver quién tiene mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo y desde entonces ya no puedo ver con él. Mes 19. Parece mentira. Cuando estaba más bonito se compadecían más de mí, pero ahora ya estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. ¡Lárgate! Mes 20. Casi no puedo moverme. Hoy, al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo estaba en un lugar seguro llamado banqueta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se ladeó con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado, pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden y con mucha dificultad me arrastré poco a poco hacia un montón de hierba a un lado del camino. Mes 21. Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelito se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve. Otras dicen a quienes vienen con ellos, no te acerques. Ya casi estoy inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo hoy abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Decía, pobre perrito, mira cómo te han dejado. Junto a ella venía un señor de bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, pero este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió con la cabeza. Como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Luego, solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería. Moraleja de esta historia. La solución no es echar un perro a la calle, sino educarlo. No conviertas en problema una grata compañía. Ayuda a tomar conciencia a otros y así terminar con el problema de los perros callejeros. Ellos no nacieron ahí. Los humanos los echamos a ese sitio donde no merecen estar. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros cada domingo, por ser fieles seguidores de este programa y sobre todo por recomendarlo. Un saludo a todos los traileros, taxistas y gente que se dedica a la transportación, ofreciendo este servicio maravilloso tanto en México como en Estados Unidos. Le pido a Dios que les cuide durante toda la semana y que les ayude a llegar siempre con bien a su destino. Les recuerdo que si alguno de ustedes quiere entrar en contacto con la parroquia de los Santos Cosme y Damián para pedir información sobre las misas gregorianas, sobre alguno de mis libros, o también sobre el extracto de agave que yo no dejo de consumir porque me salvó la vida, un extracto que no se contrapone con ningún tratamiento porque no es un medicamento sino un alimento con propiedades muy especiales, también aquí en la parroquia les da la información. Teléfonos de la parroquia, teléfonos de contacto 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 y también 55 5705 5939 55 5705 5939. Este extracto para mí es una maravilla, me salvó la vida y después de esta cirugía que acabo de tener, ha logrado que me recupere más pronto, que mi ánimo no decaiga y sobre todo que el funcionamiento de mi organismo esté siempre bien. Se los recomiendo, así que si tienen interés, marquen, pero por ahora vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La fila en el hospital. Adolfo amaba profundamente a su hijo Adrián. Lo llevaba con frecuencia a revisión médica para evitarle enfermedades mayores. El pequeño había recibido todas las vacunas, estaba muy sano e incluso sus dientes estaban en perfecto estado. En cierta ocasión, padre e hijo llegaron muy temprano al hospital. ¿Por qué llegamos tan temprano, papá? Porque el médico nos dio la primera cita de la mañana y seremos los primeros en pasar. Así no tendremos que esperar, hijo. ¿A qué venimos? No me siento enfermo ni me duele nada. Los médicos no solo son para cuando estamos enfermos o nos duele algo. Me da gusto verte crecer fuerte y sano porque eres mi alegría. Te quiero mucho, mijo. El pequeño abrazó fuertemente a su papá. Luego le preguntó si el médico le ocasionaría algún dolor. Él le respondió: En ocasiones es necesaria una inyección o una medicina con mal sabor, pero no siempre las visitas al médico resultan molestas o dolorosas. Hoy solo venimos a que el médico te revise, así que no tienes de qué preocuparte. El pequeño Adrián se tranquilizó y dijo: Ah, ya entendí. Es solo una revisión. Así como llevas tu auto para que lo revise el mecánico y no se descomponga, así lo haces conmigo. Prefieres prevenir que lamentar. Exacto, pero tú eres más importante que mi auto. Yo podría cambiar de automóvil, pero no te cambiaría a ti por nada del mundo. En ese momento, el reloj marcó la hora de la cita. Oye, papá, ya hay 10 personas en la fila.
Pero afortunadamente nosotros seremos los primeros en pasar a revisión. El médico abrió la puerta del consultorio para recibirlos, pero tuvo que pedirles que esperaran porque en ese momento se escuchó el sonido de una ambulancia que llegaba con urgencia. ¿Qué pasa, papá? Los enfermeros bajaron rápidamente del vehículo, una camilla con un niño que sangraba. Lo condujeron inmediatamente al consultorio y cerraron la puerta para atenderlo. El pequeño Adrián se preocupó por el accidentado, pero su papá lo calmó. No te preocupes, hijo, tranquilo. Lo van a atender y el niño se va a curar. Entonces, una señora que esperaba en la fila alzó la voz y visiblemente molesta les dijo a todos: ¿No les da pena aceptar que les falten al respeto? Están pisoteando nuestros derechos y ustedes no hacen nada por defenderlos. Papá e hijo quedaron asombrados porque no comprendían aquellas palabras. Pero la señora, furiosa, se encargó de que entendieran. Les dijo: ¿Por qué permiten que el médico les falte al respeto? ¿Acaso no llegamos nosotros primero que el niño de la camilla? Ese niño llegó después de nosotros. Tiene que esperar y hacer fila. El médico debe respetar nuestros lugares. Adrián se admiró de esa reacción violenta y le dijo a la señora: ¿Por qué se enoja tanto? A usted no le duele nada ni está sangrando. Es cierto, no me duele nada. Pero llegué temprano y exijo que se respete mi lugar. ¿Me permite preguntarle algo? Pregúntame lo que quieras. Si usted o uno de sus seres queridos tuvieran un accidente, ¿no le gustaría que los atendieran de inmediato? La señora se calmó. Se sorprendió que un niño tan pequeño le hiciera reflexionar y le dijo apenada: Ay, mijo, tienes razón. Gracias por hacerme comprender. Ya entendí que lo nuestro no es tan urgente. Debemos esperar con paciencia y cederle nuestro lugar a ese niño. El médico atendió al herido y después continuó con todos los pacientes de la fila. De regreso a casa, Adolfo le dijo a su hijo: Estoy orgulloso de cómo hablaste con esa mujer. Pero tengo una pregunta. ¿Dónde aprendiste a pensar así? Escuché esas palabras en la misa dominical. El Evangelio dice que Cristo ama a todos por igual, pero daba preferencia a los pecadores porque consideraba una emergencia atenderlos primero. Por eso dijo: no son los sanos, sino los enfermos los que necesitan más al médico. Y es que Cristo quiere que todos se salven. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Queridas hermanas y hermanos, en el tiempo en que vivió Cristo, el lugar donde creció y predicó estaba bajo el dominio de los romanos, ya que desde el año 70 a.C., la zona había sido conquistada por el romano Pompeyo. Esto hacía que todos los judíos estuvieran obligados a pagarle impuestos al César
bajo graves penas y sanciones si no se pagaban, incluso el ser vendido como esclavo o tener la pena de muerte. Precisamente para saber cuántos habitantes había en aquellos lugares y estar seguro de cuánto dinero tenía que recibir en sus arcas, el emperador César Augusto mandó hacer un censo haciendo que todos se registraran en su lugar de nacimiento. Ese censo se hizo en el año en que Cristo nació y fue la causa de que María y José tuvieran que viajar hasta Belén, el lugar donde había nacido San José. Pero, ¿cómo se pagaban los impuestos a Roma? ¿Quién los cobraba? Para que este trabajo se hiciera más fácil, el imperio escogía a algunos habitantes de cada región que conocieran a sus paisanos e incluso los ingresos que tenían. Para los elegidos a este trabajo, el trabajo era muy bueno económicamente porque recibían una muy buena paga, pero desde el punto de vista de la población era un trabajo muy malo. ¿Por qué? Porque al estar sirviendo a los romanos, a los indeseados conquistadores, los cobradores de impuestos eran no solo considerados traidores al pueblo, sino también pecadores públicos por hacer más caso al imperio que al pueblo y que a Dios. Por eso se les llamaba publicanos, que era semejante a decirles pecadores públicos. El Evangelio de hoy nos habla de uno de ellos, Mateo, también llamado o conocido como Leví. Seguramente Jesús ya lo había visto en varias ocasiones y había observado su habilidad para hacer las cosas, para llevar las cuentas, para hacer los informes con orden, y posiblemente pensó que estas cualidades de Mateo, si se llegaba a convertir, serían de gran ayuda para que le ayudara a difundir el Evangelio. Y de hecho así fue, porque Leví o Mateo fue uno de los 4 que escribió el Evangelio como un tesoro que se debe de cuidar y de compartir con todos. Cuando Cristo lo llamó, él estaba en su mesa de cobrador y él aceptó seguir a Jesús dejando su gran puesto para aceptar otro trabajo mejor. Ya no serviría a Roma, sino a Jesús, servir a Dios. Para festejar este cambio, su conversión, Mateo invitó a Jesús a su casa y celebró un banquete al que asistieron también otras personas, los discípulos de Jesús, los amigos de Mateo que también eran publicanos y un grupo de fariseos que se consideraban perfectos. Estos últimos se escandalizaron de que Jesús, que actuaba como un maestro, como un rabino, estuviera comiendo y conviviendo con los publicanos, con los pecadores. Cuando Jesús escuchó sus comentarios, les hizo saber que Dios no discrimina a nadie y que Él prefería acercarse más a los pecadores que a los justos, porque los justos no necesitaban tanta ayuda como los pecadores. Hizo una comparación diciendo: los enfermos son los que necesitan más al médico que los que están sanos. De esta manera, Jesús mostró su misericordia como lo sigue haciendo en todo tiempo. Demos gracias a Dios porque Él siempre tiene misericordia de nosotros, y pidamos especialmente por los más pecadores para que, como lo hizo San Mateo, pasen de ser publicanos, pecadores, a ser testigos y predicadores de la palabra de Dios. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 11 de junio se celebra a San Bernabé. Su historia está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa el esforzado o el que anima y entusiasma. Vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres.
Cuando Saulo, el perseguidor de los cristianos, se convirtió al cristianismo y se hizo llamar Pablo o San Pablo, muchos cristianos le tenían miedo porque pensaban que se trataba en realidad de una trampa para encarcelarlos. Fue entonces cuando Bernabé los convenció de que Pablo ayudaría mucho en la predicación. Así fue que Pablo y Bernabé trabajaron ayudándose en todo el uno al otro. Predicaron en Antioquía durante un año, ciudad que se convirtió en el gran centro de evangelización, del cual fueron saliendo misioneros a evangelizar a diversos lugares. El 12 de junio se celebra a San Juan de Sahagún, llamado así porque nació en una ciudad de España llamada así, Sahagún. Algunos lo criticaban porque en la confesión era muy rígido con los que no querían enmendarse y se confesaban pues solo para comulgar como requisito, sin tener propósito de volverse mejores personas, como el caso actual de papás que se confiesan solo para comulgar en la fiesta de 15 años de su hija o cosas así. Pero la rigidez de este hombre Juan de Sahagún transformó a muchos que estaban como adormilados en sus vicios y malas costumbres, y yo diría que confesarse con él era empezar de verdad a enmendarse. San Juan de Sahagún predicaba muy fuerte contra los ricos que explotan a los pobres. En un pueblo habló muy fuerte contra los terratenientes que no pagaban lo debido a los campesinos, y desde entonces aquellos ricachones no le permitieron volver a predicar en ese pueblo. Sus preferidos eran los huérfanos, los enfermos, los más pobres y los ancianos. Para ellos recogía limosnas y buscaba albergues o asilos. A las muchachas en peligro les conseguía familias dignas que les dieran sanas ocupaciones y también que las protegieran. Murió a la edad de 49 años en el año 1479. El 14 de junio se celebra a San Juan Francisco Regis. Nació en Francia. A los 33 años fue ordenado sacerdote y al año siguiente lo destinaron a un trabajo que estaba muy de acuerdo con sus aspiraciones y con su fuerte constitución física: dedicarse a predicar misiones entre el pueblo. Y se dedicó a este trabajo con tal energía que sus compañeros exclamaban: Juan Francisco hace el oficio de 5 misioneros. En 43 años de vida, 24 como religioso, 10 como sacerdote y 9 como misionero popular, logró inmensos éxitos y tuvo el mismo calificativo en todos los sitios donde estuvo predicando. Murió en 1640. El 15 de junio se celebra a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Micaela significa Dios es mi fuerza. Ella nació en Madrid, España, en 1809. Una situación de dificultades en la familia, como la muerte de sus padres, accidentes de sus hermanos y cosas semejantes, la hicieron sensible a las necesidades de los demás. Cuando descubrió en un hospital la terrible situación de mujeres que por pobreza se habían dedicado a la prostitución, y al darse cuenta que al salir de ahí regresaban a esa vida, pensó que era absolutamente necesario hacer algo concreto para ayudarlas. Con una amiga consiguió una casita para llevar allí las muchachas en peligro para preservarlas, y a las que ya habían sido víctimas para redimirlas y salvarlas. Consiguió el permiso de tener en una capilla al Santísimo Sacramento para orar constantemente. Pero imagínense la situación, amigos. ¿Iba a ser fácil esto? ¿A quién se le iba a ocurrir que una mujer de la más alta clase social, emparentada con las familias más ricas y famosas de la capital, se dedicara a cuidar prostitutas, mujeres de la mala vida, mujeres de cascos ligeros, de dudosa reputación, como les decían todos? Todas sus amigas, y por cierto amigas de mucho tiempo, se negaron a ayudarle y ya ni la reconocían como amiga. Ante esta situación, en lugar de que Micaela hiciera caso a sus amistades ricas, como hubiera sido lo más probable, ella prefirió dejar su casa elegante en un barrio rico y se fue a vivir con unas pobres mujeres de mala vida en una casucha miserable para poder transformarlas en personas honradas y santas. Y como nunca faltan los chismes, rápidamente le llegaron al arzobispo cuentos y calumnias. Entonces se le envió a un sacerdote para que sacara de la casa de Micaela el Santísimo Sacramento. Cuando el sacerdote llegó y vio la verdadera situación, cambió de parecer y dejó ahí el sacramento. El 6 de enero de 1859, con 7 compañeras, fundó la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía, a trabajar por preservar a las muchachas en peligro y a redimir a las pobres que cayeron en la prostitución. Ahora tiene 1,750 religiosas en el mundo en 178 casas. Esta santa murió el 24 de agosto de 1856. El 16 de junio se celebra a Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación.
La historia de este profeta está narrada en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, y nos cuenta lo siguiente. Estaba arando en un campo cuando de pronto se le acercó el profeta Elías y echándole su manto sobre los hombros, lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la fe. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió, mató a sus 2 bueyes, repartió la carne entre los demás compañeros de trabajo y quemó sus utensilios de arar. Así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: «Quédate por aquí, que yo me voy al Jordán». Eliseo le respondió: «Padre, yo te seguiré a donde vayas», y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, le salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo, y Eliseo les aconsejó que se quedaran allí observando lo que iba a suceder. Al llegar al río Jordán, Elías tocó con su manto las aguas y éstas se dividieron. Así los 2 profetas pasaron a pie por terreno seco. Pasando el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial. Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pase a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes. Elías dijo: si me logras ver, cuando sea elevado se te concederá esto que has pedido. Luego llegó un carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras éste subía por los aires, Eliseo lo veía y le gritaba: Padre mío, Padre mío. A Elías se le cayó el manto y Eliseo lo recogió. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que tenía Elías, tocó a Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo vieron este milagro y en adelante le tuvieron gran respeto y lo consideraron definitivamente como sucesor del profeta Elías. Un matrimonio de Sunam le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo cuando pasaba por allí misionando. Para agradecer sus favores, Eliseo le pidió a Dios que les concediera un hijo, pues ese hogar no había tenido hijos. El milagro se hizo, pero años después el niño murió. La sunamita fue corriendo a buscar a Eliseo, que estaba a bastantes horas de camino, y le suplicó que corriera a darle una bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar a Dios obtuvo la resurrección del niño, como tiempo antes lo había hecho el profeta Elías. Como pueden ver, amigos, la vida del profeta Eliseo continúa de alguna manera lo que había hecho el profeta Elías: multiplicarle el alimento, resucitar a un pequeñito y tener también este poder de los profetas. Este profeta Eliseo tenía 100 discípulos para darles de comer y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos alcanzó para alimentar a todos sus discípulos y hasta sobró pan. Más tarde, lo sabemos, Jesús con 5 panes daría de comer a 5,000 hombres y les sobrarían 12 canastos de pan. Cuando Eliseo murió, lo enterraron en una cueva. Mucho tiempo después, unos hombres iban a enterrar a un muerto, pero al ver venir un grupo de guerrilleros, dejaron al muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo. El muerto, al tocar la tumba del profeta, resucitó. Esa, amigos, es la historia del profeta Eliseo. El 17 de junio se celebra al obispo Gregorio Barbarillo. Nació en Venecia, Italia, en 1632. A los 30 años fue ordenado sacerdote. Posteriormente, el Papa le pidió que fuera a trabajar a Roma para ayudar a los apestados por el tifo. Más tarde lo hicieron obispo y fue muy querido por todos por su labor. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía: Monseñor es misericordioso con todos, con el único con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa y su imprenta divulgó por todas partes sus publicaciones religiosas. Gregorio siempre repetía: para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas espirituales. Murió el 17 de junio del año 1697. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder?
El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Es muy curioso, amigos, amigas, que el llamado santo del amor, San Antonio de Padua, ni se llamó Antonio ni nació en Padua. Él nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195 y le pusieron por nombre Fernando. Ahí tienen, amigos, su nombre verdadero fue Fernando y su lugar de nacimiento Lisboa. Durante su juventud tuvo muchas tentaciones sensuales, pero logró controlarlas gracias a su educación cristiana. Él sabía que esta crisis de la juventud puede ser para muchos el principio de una vida lujuriosa, y por eso decidió buscar un modo de vivir que lo ayudara a superar esas tentaciones. Y por ello, a los 17 años, se fue a vivir a un monasterio de agustinos. Y como de las buenas lecturas surgen buenos pensamientos, él tomó como libro preferido la Biblia. Fernando se dedicaba a la oración y al estudio para no dejar tiempo a la ociosidad, madre de todos los vicios. En aquel tiempo, un grupo de franciscanos fueron martirizados en Marruecos y sus restos llegaron a Portugal. Entonces Fernando se entusiasmó por la vida franciscana y decidió dejar el monasterio de los agustinos para hacerse franciscano. Cuando esto sucedió, él tenía 27 años. Los franciscanos lo aceptaron y al entrar en la orden fue cuando tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. Entonces pidió ir a Marruecos porque quería ser misionero y deseaba llegar hasta el martirio, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Tuvo que dejar Marruecos y se embarcó para España. Pero una tempestad lo llevó a Italia. Así que comenzó a predicar en Italia y en Francia. Esto nos muestra que nuestros planes a veces no son los planes de Dios. Y ahí tuvo la fortuna de encontrarse con San Francisco de Asís, nada más y nada menos, quien al escuchar su manera de hablar le dijo: tu oficio es el de predicador. Y aunque Antonio quería ser misionero, bueno, pues tuvo que obedecer y dejó a un lado su deseo de ir a tierra de misiones. Y es que, amigos, en aquel tiempo había muchas desviaciones de la religión católica y habían surgido sectas diversas, así como en nuestro tiempo. Por eso es que lo enviaron hacia el norte de Italia, a una región infectada de herejes cátaros, y Antonio, siguiendo la recomendación de San Francisco que se dedicara a la predicación, empezó a luchar contra ellos a través de la predicación, aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido en sus años de soledad. En Rímini, un pequeño pueblo junto al mar, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces sucedió uno de sus primeros milagros. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar. ¿Y qué sucedió? Que a su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no apague el fervor por la oración. El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir otra herejía, la de los albigenses. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, un gran deseo de salvar a la humanidad y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Además, estaba dotado del poder de hacer milagros. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en los templos no cabía la gente. Es que cuando una persona escucha que alguien habla cosas interesantes, quizás con ejemplos, con cosas que le muevan a uno la mente y el corazón, pues ahí está. Por eso ya desde aquel tiempo él hacía que mucha gente lo siguiera.
Del año 1227 al 1230 fue el provincial de una zona italiana llamada Romaña. En las comunidades religiosas, el provincial significa ser la autoridad máxima de una determinada región. Luego Antonio fue enviado a Padua, donde decidió fijar su residencia. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Predicaba los 40 días de Cuaresma a pesar de la hidropesía que lo atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de los sermones, porque la gente se lanzaba encima para tocarle tanto que incluso le quitaban pedazos de hábito. En Padua todos lo amaban y fue en esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Por eso se le conoce como Antonio de Padua. Con su ayuda, la paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvo que a los pobres no los metieran en la cárcel por deudas. Y recordamos el milagro de la mula, amigos. Cierto día, un descreído retó a Antonio para que le probara con un milagro que Jesús sí está en la hostia consagrada. Aquel hombre dejó su mula 3 días sin comer, y luego cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una santa hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la hostia y se arrodilló. Tenía una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en visión cómo era Jesús cuando era niño. Por esta razón en sus imágenes casi siempre se le representa con el niño Jesús en los brazos. Algo muy importante que tenemos que resaltar es que con sus consejos logró que los novios, que muchas parejas se hicieran más responsables antes de contraer matrimonio, que los matrimonios desunidos volvieran a reencontrarse a través del diálogo, de la reflexión, y también ayudó a las mujeres que no tenían dinero para pagar su dote. Pero, ¿qué era la dote? Aquí lo vamos a explicar. En aquel tiempo, las mujeres que querían casarse tenían que colaborar con una parte económica para la nueva familia. Por eso, en general, las jóvenes pobres no podían casarse por falta de dinero para dar la dote. Y sí, San Antonio realizaba colectas para ayudar a las mujeres casaderas. Y de allí le vino la fama de ser el patrono de los matrimonios, los novios y las casamenteras. Así es, Chava, pero claramente encontramos en su vida que si alguien quiere ser amado o resolver sus problemas de amor, tiene que ser amable, es decir, hacerse amar con actitudes positivas. Bueno, y eso de poner de cabeza al santo, alguien se preguntará, ¿está bien o está mal? Miren, esas son costumbres que se desvían de las enseñanzas de la iglesia porque o parece que estamos castigando u obligando al santo para que nos cumpla algo por la fuerza, o parece cosa de superstición. Les voy a decir de dónde viene esta tradición. Sucede que cuando murió San Antonio, una mujer que estaba en edad de casarse no tenía para la dote y el santo ya había muerto. Entonces fue al lugar donde se encuentra su tumba allí en Padua, y mientras estaba haciendo oración de rodillas, escuchó que le llamaban como de arriba. Ella volteó hacia el techo y vio a San Antonio de Padua así como que venía hacia abajo. Imagínense como si fuera una especie de Superman que venía con la cabeza hacia abajo, hacia el piso, y escuchó que le decía, ve a la casa de fulanito de tal y él te va a ayudar. La mujer, sorprendida, fue a la casa donde San Antonio le había indicado y el hombre le entregó la ayuda. Ella les comentó a los demás, es que vi a San Antonio de cabeza que me ayudó, y muchas dijeron, pues vamos a ponerlo de cabeza. Pero más allá de esta historia, yo creo que el amor no se consigue poniendo a una imagen de cabeza. En todo caso, necesitamos ponernos nosotros de cabeza para que, como dicen los jóvenes, nos suba el agua a los tinacos o nos caiga el 20 y tratemos de ser amables para que la gente nos ame. Finalmente, después de sus grandes predicaciones y su gran trabajo, consumido por el esfuerzo y la enfermedad, el 13 de junio de 1231, San Antonio dijo, «Veo venir a nuestro Señor», y murió. La gente recorrió las calles diciendo, «¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto un santo!». Murió solo de 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de las gentes de Padua hacia él. La ciudad de Padua está muy cercana a Venecia y ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos. También le construyó una bellísima basílica. Dios quiso glorificar su sepulcro obrando allí infinidad de milagros, amigos. El Papa Gregorio XI lo declaró santo al año de muerto. Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que le rezan con fe. Los fieles aseguran que es muy especial protector para encontrar objetos que se han perdido.
Dicen que basta pedirle a Dios ese favor con un Padre Nuestro y por su intercesión lo concede. Bueno, pues más allá de las supersticiones, de las tradiciones, te hemos ayudado a comprender la vida de San Antonio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre quiero agradecer a todos su atención y desearles una maravillosa semana, un maravilloso domingo, un maravilloso desayuno, comida, cena, especialmente compartidos en familia. Y recuerden que este mes está dedicado al Sagrado Corazón, una jaculatoria sencilla como Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, nos ayudará seguramente a enfrentar los retos de cada día. Y también nos vamos preparando para el próximo domingo festejar a los papás en el Día del Padre. No solamente con regalos, sino también con nuestras oraciones todos los días por ellos, porque a veces a papá se le pide mucho y poco se le da en oración y en paciencia. Pide siempre por tu papá, sea vivo o difunto, y seguramente que Dios te bendecirá. Felicidades, pero ya de esto estaremos hablando el próximo domingo. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.